porque eso es muy importante y a mí me conmovió mucho el video que les había mostrado la vez pasada, donde decía que más del 50% de los cristianos en Estados Unidos creían posiciones heréticas. O sea, es decir, que no conocían realmente las posturas doctrinales que están dentro de la ortodoxia cristiana. Y eso se deriva muchas veces porque pues, las iglesias, sobre todo las pentecostales, han hecho a un lado el estudio bíblico y se han enfocado más en otras cosas, como las emociones, como actividades. También, digo, el evangelismo es parte de la tarea de la iglesia, ¿verdad? Pero debe haber un balance entre evangelismo y discipulado, ¿verdad? O sea, si evangelizamos es para después discipular a esas personas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a discipularlas si no tenemos esa doctrina o ese conocimiento para enseñarles e instruirles? Yo recuerdo que mi papá nos platicó un testimonio que cuando él era joven, él estaba recién convertido, y él pues empezaba a ir a la iglesia, apenas a conocer a Jesús, ¿verdad? A Cristo, y estaba congregando en una iglesia. Y de pronto, fíjense, una hermana que era de las mentoras de él, pues les enseñaba la palabra de Dios. Y justamente habían hablado el tema acerca del discipulado, de conocer más a Dios, ¿verdad? Y pues la hermana en su escaso conocimiento pues les enseñaba la palabra de Dios. Tiempo después se encuentra con una otra hermana, bueno, una joven, que le empieza a hablar de las doctrinas de solo Jesús. ¿Qué es solo Jesús? Ahorita voy a enfatizar en eso porque ellos no creen en la Trinidad como nosotros lo creemos. Entonces, pero él ya había recibido ese conocimiento y pues él dijo, no, ¿sabes qué? No me parece, no estoy de acuerdo. Y aunque mi padre no entendía muy bien la doctrina de la Trinidad o lo que se estaba hablando, esa pequeña enseñanza que se le dio previa le ayudó a permanecer en la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, cuando una iglesia no recibe, o un cristiano no recibe ese discipulado, fácilmente puede ser engañado por otras corrientes, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, sino que uno debe entender que el cristiano, nosotros somos como células, por así decirlo, que nos reproducimos al evangelizar y discipular a otros. Pero si nosotros adquirimos un conocimiento mal, eso también lo reproducimos a otros. Y yo me he topado tristemente hermanos que replican, ¿verdad?, una enseñanza equivocada que adquirieron en algún momento y lo replican en otros. Entonces, de ahí la importancia del discipulado y de conocer, ¿verdad?, realmente la palabra de Dios, las doctrinas ortodoxas de la iglesia que ha tenido a lo largo del tiempo. Y el día de mañana que usted pueda compartirle y discipular a otros, porque escuche bien, el discipulado no es estar aquí predicando, hermanos. No, el discipulado es cuando usted se sienta a sentar con alguien, se sienta con esa persona a comer, a platicar, ¿verdad? Esa persona le abre su corazón y usted habla con esa persona y aborda personalmente la situación de esa persona. Eso es el discipulado bíblico, ¿verdad? Claro que aquí la escuela dominical damos las herramientas para poder seguir discipulando a otros. Pero ese realmente es el discipulado que tiene mejor eficacia, ¿verdad? Ese que tiene más impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Poder convivir y tener esa cercanía. Y por eso es necesario, hermanos, que en una iglesia haya, muchas veces yo sé que estamos acostumbrados a ir a iglesias donde nada más es el pastor y el pastor hace todo, ¿verdad? Y todo gira en torno al pastor, ¿verdad? O a un grupo de pequeños líderes. Pero no debe ser así, ¿verdad? Porque el pastor no es omnipresente y no es omnisciente, no es entonces, cuando surge una necesidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Obviamente hay personas que nosotros tenemos cierta amistad o cierto contacto con otras personas. A lo mejor ahorita somos un grupo pequeño y gracias a Dios pues yo puedo conocer los problemas que ustedes atraviesan y las situaciones necesidades que tienen, ¿verdad? Pero si el día de mañana crece la iglesia, ¿verdad?, y son 200 personas, pues un solo hombre no puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que empezar a haber líderes, ancianos, diáconos que digan, oye, ¿sabes qué? Yo veo que este hermano está pasando por esta situación y yo voy y lo hago, ¿verdad? No es como, no, que lo haga el pastor, ¿verdad? No, uno mismo dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo, yo entiendo mejor a esa persona que inclusive el pastor, ¿verdad? Por ejemplo, las iglesias tienen líderes de jóvenes porque obviamente cuando el pastor es muy anciano,
tiene a lo mejor 60, 70 años, hay una barrera generacional que impide entender la necesidad de los jóvenes de la iglesia. Entonces se recurre a un joven maduro que entiende la problemática de esas personas, ¿verdad? También en las damas hay una necesidad también de mujeres que entiendan las necesidades que a lo mejor uno como varón no puede entender, hermanos. No puede porque no hemos vivido eso, ¿verdad? No hemos pasado por ciertas situaciones y ahí es donde se empieza a ver esa necesidad de que la iglesia empiece a tener columnas y esas columnas tienen que conocer la palabra de Dios y conocer, ¿verdad? Las doctrinas principales que tiene la iglesia y poder adiestrar, ¿verdad? a otros en base a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es la finalidad de la escuela dominical y de estar viendo lo de la confesión de fe. Ahora, la doctrina de la Trinidad. ¿Alguien ha escuchado acerca de la doctrina de la Trinidad, hermanos? Sí, ¿verdad? Yo creo que es una de las doctrinas más habladas dentro de las iglesias. Pero estoy seguro y digo estoy seguro porque yo también me incluyo. En su momento yo la entendía mal. Yo la entendía mal, ¿verdad? Hasta que después llegó al Instituto Bíblico y me dice, no, eso está mal. Y yo, ¿qué? Pero así me lo enseñaron, ¿verdad? Pero está mal, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, pues hay que entender de qué se trata esto, ¿verdad? La Trinidad, hermanos, es un misterio bíblico. O sea, es un misterio porque la Biblia no explica cómo es que existe esa unión, ¿verdad? O sea, la Biblia no explica la unión que hay entre la Trinidad, pero sí enseña que existe esa unión, ¿verdad? Yo les puedo enseñar a ustedes que existe la ley de la gravedad, pero no cómo funciona, ¿verdad? Y es un misterio el cómo funciona, ¿verdad? Yo les puedo a lo mejor decir que existe la ley de la termodinámica o que, las estrellas son planetas, ¿verdad? Pero yo no les puedo explicar cómo es que todo eso funciona. Entonces, la Biblia nos afirma que existe una unión en la Trinidad. ¿Cómo es? No explica el cómo. Y aquí es donde yo quiero citar a Agustín de Hipona, que él decía que él trataba de entender a Dios, de conocerlo y entender cómo era él. Y entonces dice Agustín de Hipona que en una ocasión estaba frente al mar y él dice que un niño viene y le dice, ¿verdad? Dice que era un ángel el niño que viene y le dice que estaba jugando con una vasija, ¿verdad? Y entonces y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo, verdad? Y él dice, estoy tratando de llenar, de meter el agua del mar en esta vasija, ¿verdad? Y Agustín de Hipona le dice, no, o sea, no vas a poder meter todo el agua del mar en esta vasija, ¿verdad? Y el niño voltea y le dice, ¿y por qué tú tratas de entender a Dios en tu mente humana? Infinita, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, es verdad, o sea, no, el hombre, nuestra capacidad, nuestro coeficiente intelectual de 90 o 110 puntos porcentuales, no puede alcanzar a entender la infinitud de Dios, ¿verdad? No nos da, ¿verdad? El disco duro no nos da. Entonces, es un misterio, pero es una realidad. No porque sea un misterio no quiere decir que no sea una realidad, porque la Biblia lo afirma. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. La palabra Trinidad no viene en la Biblia. Eso es una verdad, no viene en la Biblia, ¿verdad? Por primera vez la utilizó Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia, para definir la unión que hay entre las tres personas divinas, ¿verdad? Si bien la palabra Trinidad no viene en la Biblia, esta resume la realidad bíblica de que tenemos un solo Dios y al mismo tiempo tenemos tres personas que dicen y hacen cosas que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia y ve que habla el Padre y dice, yo voy a hacer esto y nadie puede contra mi palabra, etcétera, pues es solamente tiene cualidades que solamente Él tiene, que solamente un Dios podría tener. Y luego vemos a Jesucristo hablando también, diciendo, desde que estaba al principio, ahí estaba yo, eternidad, algo que solamente Dios puede tener, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cualidades que solamente una deidad puede tener. Después vemos también al Espíritu Santo obrando, que no hay nadie que pueda resistir al Espíritu Santo. Son cualidades que solamente se atribuyen a Dios, ¿verdad? En divinidad. Y vemos que el Espíritu Santo también tiene cualidades de una persona. Se hicieron enojar al Espíritu Santo, ¿verdad? O le mentiste al Espíritu Santo en el caso de Ananías y Zafira. O no entristezcáis al Espíritu Santo como si hablara de una persona que tiene emociones, ¿verdad? Que actúa, que reacciona.
Entonces, de aquí hay que entender, hermanos, que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas, ¿verdad? Es difícil entender para nosotros porque nosotros somos un solo ser en una sola persona. Yo soy un ser y solamente soy una sola persona. Pero en el caso de Dios es un solo ser que es en tres personas. Y ahorita voy a tratar de explicarlo. La definición, según el pastor Samuel Pérez Millos, que es doctor en griego y en teología, dice: el Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios verdadero manifestado en forma personal. Dicho de otro modo, son tres personas en un solo ser divino y por tanto son individuales, personales, siendo todas ellas el único Dios verdadero. Ahora, hay que entender algo, hermanos. Con respecto de personas, yo sé que normalmente una persona tiene diferencias en el carácter. Nosotros entendemos que una persona tiene carácter diferente. Mi hermano y yo tenemos caracteres diferentes y somos personas diferentes. Pero realmente la personalidad, no puedes tú tener el mismo carácter, sin embargo, diferente personalidad. Me gustó un comentario de un teólogo que creo que se llama Evan Caballos, que él decía: la Trinidad es totalmente congruente con el carácter eterno de Dios y que Dios es bueno, que Dios es amor. Si Dios es eternamente bueno y eternamente amor, entonces quiere decir que Él amó desde la eternidad. ¿Cómo puedes amar tú o mostrar que eres amor si solamente eres el único existente en el universo? Pues no podría ser eternamente amor, ¿verdad? Entonces de ahí también vemos que la Trinidad de las tres personas eternas que se aman a sí mismas muestran que eternamente Dios ha sido amoroso. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Es entender la Trinidad y cómo embona cada doctrina con el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios eternamente ha sido bueno y ha sido amoroso, ¿cómo una persona podría ser o haber sido amoroso si era el único antes de toda la creación? Hay que entender que los ángeles fueron creados. Hay que entender que nosotros fuimos creados, ¿verdad? Entonces, si para mostrar amor necesitas una segunda persona para mostrarle amor a esa persona, es incongruente decir que Dios es amor y Dios solamente es una sola persona. No podría mostrar ese amor. Pero al ser Dios eterno y un Dios trino en tres personas, ese amor ha estado durante la eternidad en comunión con las tres personas, ¿verdad? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, ¿verdad? Ese amor ha sido eterno. Entonces, la naturaleza y el carácter de Dios, en esencia, en su substancia, es ser amor. Y ya después viene la creación, ¿verdad? Viene la creación, vienen los ángeles, viene el hombre, y Dios muestra ese amor, un amor ya existente, porque Él es amor. Entonces, me gustó ese comentario y se los comparto, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo también cómo es la naturaleza de Dios y cómo es la naturaleza de las tres personas. Ahora, hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Es la definición del pastor Sugel Michelin. Subsistir es decir que están unidas entre sí. Es decir, hay una unión intrínseca entre ellas. No que sea un diferente ser, es un mismo ser, pero en tres personas. Yo sé que es difícil entenderlo porque humanamente no hay nada terrenal que pueda compararse a esa unión. Yo les repito, yo sé que estamos acostumbrados a que nosotros somos un solo ser y que somos una sola persona, ¿verdad? Pero en este caso es un solo ser no manifestado, sino que subsiste en tres personas diferentes. Vamos a la siguiente diapositiva. No, a la anterior, te brincaste una. Analogías. No existe una analogía terrenal que pueda expresar correctamente la idea de la Trinidad, sin caer en herejías. Como por ejemplo la analogía del agua. ¿Cuántas veces utilizáramos la analogía del agua? Yo la llegué a utilizar, pero me dijo, está equivocado. No, ahorita les voy a explicar por qué. Dice que indirectamente cae en la herejía del modalismo. Fíjense, hay una enseñanza que se ha usado mucho en las iglesias
neopentecostales que hablan de Jehová, el león, ¿verdad? Es que es un ser, es el ser supremo y que de él emanan el Padre, el Hijo y el Espíritu. No, hermanos, no, eso no es así. Eso es una herejía, ¿verdad? Eso es el modalismo. Ahora, también hemos visto que muchos dicen, toman el ejemplo del agua y dicen, es que Dios es como el agua, ¿verdad? El Espíritu Santo es el estado gaseoso, el Padre es el hielo y el Hijo es el agua, ¿verdad? Es la misma sustancia, pero sí, pero en diferentes formas. Pero no, hermanos, le voy a decir por qué no. Porque el hielo, el agua y el gas tienen diferentes características. Y la Trinidad no. La Trinidad tiene las mismas características. Es decir, el Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es amor. O sea, tienen ese mismo carácter, esas mismas atributos morales y divinos los comparten, ¿verdad? No hay diferencia en cuanto a carácter, pero sí en personalidad. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo sé, es un ejemplo, pero para entender un poquito lo del carácter, ¿verdad? Mi papá y yo podemos tener el mismo carácter, ¿verdad? O muy parecido, ¿verdad? Pero somos dos personas diferentes. En el caso de Dios, Dios las tres personas tienen el mismo carácter. Las tres son amor, las tres son santas, las tres son buenas, comparten ese mismo carácter. Y no solamente eso, sino que comparten la misma substancia, son el mismo ser, ¿verdad? A diferencia de mi papá y yo, pues somos dos seres diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, espero que vayamos más o menos entendiendo, pero terrenalmente no hay un ejemplo de poder comparar a Dios, ¿verdad? Ese carácter, para poder entender la Trinidad. Ahora, es necesario dejar en claro que las tres personas son Dios, son un solo Dios, pero el Padre, dice, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Son personas que son coeternas, coexistentes y consubstanciales. Muchas veces cuando oramos, dice, Señor, Padre, gracias porque viniste a morir en la cruz. ¿Verdad? El Padre no vino a morir en la cruz, el que vino a morir fue el Hijo. A veces oramos, Señor, ¿verdad? Te pido que redargullas de pecado. ¿Verdad? Bueno, el que hace esa función es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, tienen funciones diferentes, han tenido roles diferentes dentro de la unidad de la deidad, y cada uno coexiste en armonía uno con el otro. Ahora, coeternos es decir que los tres siempre han existido porque son Dios, es un mismo Dios y ninguno es creado. O sea, de hecho, la Biblia dice en Juan que Jesús, dice, al llamarle el primogénito de toda la creación, dice, es lo primero que existía, ¿verdad? Es lo primero que hubo en el universo antes de todo. Y eso solamente se le atribuye a Jesús y a Dios, ¿verdad? Coexistentes, es decir, que existen al mismo tiempo. O sea, si por ejemplo yo tomo un vaso de agua y eso es un litro de agua, volviendo al ejemplo del agua. Ese litro de agua puede ser gaseoso, sí, puede ser hielo, puede ser líquido, ¿verdad? Pero solamente puede hacer una cosa al mismo tiempo, ese litro de agua. Ahora, puedo separar ese litro, pero ya no sería un litro. Ya serían 366 mililitros, ¿verdad? Ya no sería el litro completo. Bueno, por eso les digo, no se puede comparar el agua porque entonces ya no sería en su totalidad un litro para poder tener estado líquido, gaseoso y sólido. En el caso de las tres personas, o sea, ese mismo litro de agua, para poder ejemplificarlo correctamente, tendría que estar al mismo tiempo en los tres estados y tendría que tener las mismas características, lo cual no lo cumple, ¿verdad? En el caso de la Trinidad, las tres personas coexisten al mismo tiempo y las tres son 100% Dios, ¿verdad? No son la tercera parte de un Dios. Las tres son 100% Dios. Entonces, es muy difícil de entender, pero es algo que debemos no solamente de entenderlo, pero o sea, sí podemos entender una parte de por qué la Biblia afirma esto, pero el misterio, pues, realmente yo creo que Dios nos lo va a mostrar ya cuando estemos en el cielo. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y quiero enseñarles este diagrama que lo usaba C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia,
que se ha vuelto muy popular porque expresa realmente el concepto de la Trinidad. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. ¿Verdad? Las tres personas son un solo Dios. Pero el Espíritu no es el Padre no es el Hijo, y el Espíritu no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu. ¿Verdad? O sea, son tres personas que son un solo Dios. ¿Verdad? ¿Dudas, hermanos? Yo sé que está bien, yo sé que está bien revuelto, hermanos. Es complejo. Sí, esa postura la han enseñado muchos iglesias pentecostales, pero está equivocada, porque estaríamos hablando que al final sería una sola persona, un solo ser, ¿verdad? Y son tres personas, ¿verdad? O sea, es, Esas son etapas del ser humano. sí, son etapas del ser humano. No son deidades que vienen del Padre. Sí, o sea, sí es verdad que cada uno cumple un rol diferente, pero no solamente lo cumple, sino son tres personas diferentes, ¿verdad? Nosotros no podemos desprendernos en tres personas. Es correcto, o sea, Jonathan, sigo siendo Jonathan, ¿verdad? Es como si, ¿cómo les podría explicar un ejemplo así? Está bien cañón, ¿verdad? Imagínense que haya tres trillizos de Jonathan, ¿verdad? Y los tres tienen el mismo carácter, ¿verdad? Y hablan, y todas sus emociones, todo está igual, ¿no? Como clones, ¿verdad? Tres clones, vamos a suponerlo, ¿verdad? Pero aún así, espacialmente, no podría definirse porque yo no estoy donde está mi clon. Y el padre sí está donde está el hijo, ¿verdad? Y aún a pesar de que son personas diferentes, con los mismos caracteres diferentes, con roles diferentes. O sea, yo sé que es muy, muy difícil de entender, es un misterio totalmente. Pero cuando hablamos de personalidad, hermanos, hablamos de individualidad. O sea, que hay una individualidad en alguien, ¿verdad? O sea, no es una extensión de. O sea, el hijo no es una extensión del padre. No, el hijo es una persona y es una persona individual al padre, no separada de él, pero es una persona, es un individuo externo al padre que tiene una unidad substancial con él. Yo sé que es bien difícil, ¿no? Pero es complicado. Pero ahorita espero irlo desglosando un poquito más. El error del pensar que, por ejemplo, el caso de la idea que expresaba la hermana Maribel, nace de una doctrina que le llaman la doctrina del Elión, ¿verdad? Como si hubiera un ser supremo, un Dios que se manifiesta o que da diferentes caras, como si fueran las caras de una moneda, ¿verdad? Pero no es correcto, porque estaríamos hablando de una sola persona, de un solo individuo, ¿verdad? Y aquí son tres personas que son un solo ser, un solo Dios, ¿verdad? Que sus pensamientos están completamente coordinados en armonía y su sustancia es exactamente la misma, su poder y su carácter, sus emociones son exactamente las mismas, sus características son exactamente las mismas, pero son tres personas con tres funciones diferentes. Y ahorita que les ponía el ejemplo del amor, de que Dios es amor, si Dios fuera una sola persona y solamente él fuera el único individuo existente en la eternidad, pues entonces no siempre fue amor, ¿verdad? Porque para mostrar amor tú tienes que mostrárselo a un individuo externo. Entonces, por eso también entendemos que la Trinidad es parte de la naturaleza de un Dios plural que muestra amor en sí mismo en tres personas. Yo sé que está complicado, hermanos, de entenderlo, pero vuelvo a lo mismo, eso es un misterio, ¿verdad? Hasta los mejores teólogos se ponen en aprietos cuando tratan de explicar esto. Pero ahora, el hecho de que sea difícil de explicar o tal vez imposible de explicar, ¿quiere decir que no sea bíblico? No, es completamente bíblico y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? La Trinidad se expresa en todo momento en la Biblia y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense el primer versículo. A ver si podemos apagar tantito la luz, ¿verdad? Génesis 1:26. ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Número 1.
¿Quién es el único ser que tiene la capacidad de crear? Dios. No hay nadie más que pueda tener esa capacidad de crear, de producir, de crear materia o de crear vida. Solamente Dios puede hacerlo. Pero ahí vemos un plural. Hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando de una pluralidad de personas, pero fíjense, dice, entonces dijo Dios, hablando de Dios, de la deidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo vemos sombras, ¿verdad? Acuérdense que la revelación es progresiva y conforme va avanzando la Biblia, se van revelando cosas que al principio estaban veladas. Entonces ahí vemos esas sombras de la Trinidad, ¿verdad? Después en Isaías 48, 16, dice, acercaos a mí. A ver si tengo aquí el necesito para irnos guiando. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Cuántas personas han hablado hasta aquí? Dice, acercaos a mí, es correcto, una, ¿verdad? Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Hay una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cuántas personas hay ahí? 2. Y su espíritu. ¿Cuántas personas hay? 3 personas, ¿verdad? Ahí vemos como en Isaías 48, ya en los profetas empieza a manifestarse la revelación de la Trinidad. Después en Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? O sea, somos uno, ¿verdad? O sea, hay una unidad, ¿verdad? En nosotros. Es Juan 10, 3, 30, ¿verdad? Somos uno, ¿verdad? Uno somos. O sea, no son seres distintos, son personas distintas, pero un solo ser. Después lo vemos en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquí Mateo está diciendo que el bautismo y el nuevo nacimiento y el evangelio es dirigido por estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después en Mateo 13, 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí ya vemos al Espíritu de Dios y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí ya vemos la voz del Padre, ¿verdad? En el bautismo de Jesús se manifiesta la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu en forma de paloma, el Hijo siendo bautizado y la voz del Padre descendiendo del cielo, ¿verdad? Y así hay muchos otros textos, ¿verdad? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? No dice un Dios, eso se lo agregaron los testigos de Jehová, ¿verdad? Era Dios, o sea, hablando de que Jesús estaba en la posición de Dios, en su trono, en su deidad. Él deja su trono, deja su posición de deidad para unirse en lo que en teología le llaman el estado hipostático de Cristo, de ser 100% hombre y 100% Dios. Se hace hombre, se encarna y una vez que muere en la cruz, Él otra vez es glorificado en la posición que tenía nuevamente con el Padre. Ahora, hay muchos otros textos, hermanos, donde podemos ver que las 3 personas cumplen con esas características de ser Dios, de los 3 reciben adoración. Personas, vemos al Padre también recibiendo adoración en el Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, como también el Espíritu Santo es consultado para guianza, para dirigir, para ordenar y es obedecido como si fuera la voz de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, cada una de estas 3 personas tienen esas características de Dios, ¿verdad? Esas cualidades de ese ser divino. Ahora, ¿cuáles son las posturas heréticas más comunes? Ahorita les explicaba lo del modalismo, que muchos han sacado el término es que hay un Dios, o una cuadrimensión de Dios también le llaman, que es el león y luego después de él emanan el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No, eso está equivocado.
porque no es una sola persona, ¿verdad? No es un solo individuo, son tres individuos que coexisten, ¿verdad? O sea, no es un ser que se divida en tres seres, ¿verdad? O sea, Jesús no es 33% Dios, no. Jesús es 100% Dios, el Padre es 100% Dios y el Espíritu Santo es el 100% de la deidad. Entonces, otras posturas equivocadas que a veces tenemos es decir que Jesús, el Padre, son una sola persona, ¿verdad? No son una sola persona, son un solo ser, ¿verdad? O sea, son un solo ser divino, pero son tres personas diferentes, ¿verdad? Con roles diferentes, ¿verdad? Ahora, entre la deidad y entre las tres personas, hay uno solo que es 100% hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Hay uno que es que tiene el rol del Padre y que el Hijo se sujeta al Padre, ¿verdad? O sea, es algo bien interesante esa armonía y esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene la función de obrar. O sea, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como sí lo tiene Jesucristo, ¿verdad? O no tiene un rol dentro de la deidad de gobierno como sí lo tiene el Padre. Entonces, tienen diferentes características y tienen diferentes roles y son diferentes personalidades, son diferentes personas. Pero las tres son un solo Dios, ¿verdad? Digo, si como quiera tienen dudas, hermanos, podemos extender la clase y irlos guiando más o menos y podemos ir inclusive desglosando cada persona de la Trinidad para que entendamos más o menos también cuáles son sus funciones, cuáles son cómo es que se manifiestan también Por ejemplo, hermanos, normalmente el que habita dentro de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a veces en la Biblia vemos que dice, si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, pero a ver, Cristo no era una persona, ¿verdad? Ah, bueno, pues es que donde está el Espíritu Santo, ahí también está Cristo, ¿verdad? Entonces, es correcto. Entonces, dice, y no los dejaré huérfanos, les enviaré aquí al Espíritu Santo. Entonces, y cuando vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, que cuando vemos que está tocando, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo, ¿verdad? Y hay otro texto donde Jesús dice, mi Padre y yo comeremos con él, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hace eso Dios, ¿verdad? ¿El Padre acaso está habitando dentro de nosotros? ¿O acaso Jesús está habitando dentro de nosotros? Pues no, sí y no, ¿verdad? No, porque quien habita dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, quiere decir que el Dios Trino habita también dentro de nosotros. El Hijo es correcto. Entonces, es asombroso, hermanos, cuando uno estudia esto, dice, wow, ¿verdad? O sea, Jesús está habitando en mí por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Padre está también en mí por medio del Espíritu Santo que está obrando en mí, ¿verdad? ¿Quién hace los milagros? ¿Quién es, verdad? Pues obviamente es el Espíritu Santo por medio de la autoridad de Cristo que fue dada por el Padre, ¿verdad? Entonces ahí vemos también la Trinidad operando en manifestaciones sobrenaturales. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Que dice, hermano, tenía dudas, pero después de esta clase me he quedado con más dudas, ¿verdad? No se preocupen, pero vamos a ir viendo, si gusta, vamos a extender un poquito la clase, ¿verdad? Para ir entendiendo cada punto. ¿Qué otra postura herética hay, verdad? Bueno, está la de los testigos de Jehová, que ellos rechazan la deidad de Jesús y ellos creen que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza. Y desgraciadamente a veces también los pentecostales a veces también como que adjudicamos al Espíritu Santo como si fuera una fuerza, un poder. Ahora, yo entiendo el texto que dice, y recibiréis poder, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? O sea, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Yo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que tiene el poder y yo tengo poder porque el Espíritu Santo habita en mí, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, ¿verdad? Y a veces vemos a hermanos que echan fuera demonios o que sanan enfermos o que tienen don de palabra o que tienen... y que el Espíritu Santo manifiesta su poder en ellos. Y a veces decimos, su unción, no, tiene otro nivel de unción ese hermano, ¿verdad? No, ese hermano está bien ungido, ¿verdad?
Como que, yo me imaginaba Dragon Ball Z con explotaba el rastreador. ¿Verdad? Sus niveles de unción son impresionantes. ¿Verdad? Y no es así, hermanos, no es así. La unción no es una fuerza. La unción no es un poder, una energía. La unción es una persona. La unción es una persona. Es el Espíritu Santo. Y cuando hacemos oración y Dios manifiesta su poder, es porque el Espíritu Santo que está dentro de mí, por gracia, le plació manifestar su poder. Ahora, es verdad que hay personas que se sujetan, y escuche bien, se sujetan a la autoridad del Espíritu Santo para obrar, ¿verdad? Y eso es lo que todos debemos de buscar hacer, sujetar nuestra vida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad. Pero aún así, hermanos, hay ocasiones donde al Espíritu Santo no le importa, no le importa, ¿verdad? Y Él puede hacer milagros, puede hacer prodigios, ¿verdad? Aunque la persona que esté siendo usada esté bien o esté mal espiritualmente. Entonces, por eso es un error, hermanos, categorizar la espiritualidad de una persona por qué tanto es usada por Dios. Hay un texto que nos deja helados en ese aspecto que dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, sí, yo sé que echaste fuera demonios, ¿verdad? En mi nombre, y mi Espíritu Santo está operando en ti, pero tú nunca te arrepentiste de tu pecado. O sea, es algo tremendo, hermanos. Y así vemos a Sansón también, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre él estando mal delante de Dios. Saúl también profetizando y dando palabra profética estando mal. Entonces, el ser usado por Dios no es igual a ser aprobado por Dios, ¿verdad? Y las manifestaciones del Espíritu Santo son una bendición para el pueblo de Dios, son algo hermoso, hermanos. Pero miren, y no sé por qué me estoy yendo por este rumbo. Y Jesús les dice, ustedes me buscan por el pan, porque comieron y se saciaron. Dice, no me buscan porque hayan visto las señales. ¿Verdad? O sea, al referirse a las señales, se estaba refiriendo que las señales dan testimonio de quién soy yo, de que yo soy Dios, que yo soy Cristo, que es Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús les reprochaba que le buscaran no por lo que Él era, sino por lo que Él hacía. O sea, la mirada se puso en las cosas que Él hacía, no en lo que Él era. Y entonces Jesús empieza a hablarles duro a las personas. Y cuando les habla, dice, el que no comiere mi sangre y bebiere mi carne, ¿verdad? Y empezó a hablar cosas duras, difíciles para las personas. Y dice la Biblia que muchos se fueron hacia atrás. Ya no le siguieron. Y Jesús le responde a los discípulos, les dice, ustedes también se quieren ir, váyanse, ¿verdad? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las señales son una causa de la búsqueda de Dios. Habrá veces que Dios las va a hacer y habrá veces que Dios no las va a hacer, hermanos. Pero nuestra fe no puede estar sostenida en cosas sobrenaturales. Debe estar sostenida en Cristo, ¿verdad? En nuestra comunión y en nuestra relación con Él. Mire, el pueblo de Israel vio milagros, vio a Dios en una columna de fuego, vio abrir el mar rojo, vio el maná caer del cielo, vio tantos milagros y aún así no les había caído el 20 que el Dios que tenían era el Dios verdadero. Y seguían buscando señales. Les daba el maná, no, ya no queremos este maná, danos carne, Dios, ¿verdad? A ver si realmente es poderoso, ¿verdad? Y tentaban a Dios. Todavía que les había dado tantas señales y milagros, todavía seguían pidiendo más señales y más prodigios. Y es ahí donde yo a veces creo que una de las causas, hermanos, por las cuales los milagros y los prodigios han ido menguando en los últimos años, es precisamente también porque el cristiano no busca a Dios, busca las señales. Y Dios lo sabe. Dios es sabio. Dios lo sabe, hermanos. Y Dios dice, pues no, voy a retener esto porque su corazón va tras las señales.
no tras mí, no conocerme a mí. O sea, qué bonito es recibir una sanidad, qué bonito es ver milagros y prodigios, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Pero le digo algo, y eso a lo mejor nos va a chocar a muchos, pero ver milagros no transforma a nadie. Ver milagros, le digo algo, es más, ni siquiera si usted no tiene ese corazón genuino de búsqueda de Dios, ni siquiera le va a edificar. Pero si aumenta la pena. Sí, cuando es genuino, ¿verdad? O sea, es que mire, la fe, hermanos, la fe depende de dos cosas. Depende de la palabra de Dios y depende de la reacción del corazón del hombre. Por ejemplo, los milagros no es garantía de que transforme el corazón. Hay mucha gente que ha recibido milagros y ha seguido su vida como si nada. Está el ejemplo de los israelitas en Egipto, está ejemplos bíblicos también cuando Jesús hacía milagros y mucha gente volvió atrás y los mismos que recibieron milagros son los que gritaron, crucifíquenle, ¿verdad? No transformó sus corazones. Lo que sí transformó sus corazones es escuchar la voz de Dios y conocer no el milagro, sino quién es el que estaba haciendo el milagro. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Porque en ese caso, si nuestra fe depende de los milagros, pues entonces yo voy a terminar yendo a Catemaco, ¿verdad? Y creyendo en toda la bola de idolatría que hay allá, porque hacen milagros, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando digo, ¿sabes qué? Mi fe no está sustentada en los milagros, sino en quién es el que está haciendo los milagros, que es el Dios verdadero. Que claro, cuando uno busca a Dios y de corazón sincero busca a Dios y Dios le concede un milagro, eso aumenta nuestra fe, ¿verdad? Pero Es lo que yo digo, porque yo me baso en mí. Yo busco a Dios por todo lo que ha hecho en mí, por todo lo que me ha dado, por todas las bendiciones. por lo que... Yo lo busco de corazón, yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces el... Sí, y sí, o sea, es parte de, hermanos, pero cuando un cristiano dice, ¿sabes qué, Señor? Si tú me das o no me das, yo te sigo amando, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Hay un corazón genuino, ¿verdad? Porque en ocasiones nos va a decir que sí. Sí, hay veces que nos va a decir que no, ¿verdad? Y una persona que a lo mejor no tiene ese corazón sincero hacia Dios, cuando Dios les dice no, se retira o se aleja de Dios, ¿verdad? Pero en cambio una persona que busca a Dios por lo que Él es y no por lo que Él da, ¿sabes qué, Señor? Si tú me das, gloria a Dios, y me gozo, y obviamente pues uno se alegra, ¿verdad? Cuando Dios te responde tus oraciones, ¿verdad? Pero aún cuando Dios dice no, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a confiar que tú eres sabio y es lo mejor para mí, ¿verdad? Y te voy a seguir amando. O sea, yo lo busco no para que me dé, yo lo busco en agradecimiento. En agradecimiento, Sí, sí, nada. Porque Él me ha dado más de lo que yo merezco. Él nos amó. Porque yo no merezco nada, yo todo Amén. lo que me lo ha dado, me ha dado por su gran misericordia y su gran amor. Es correcto. Es verdad, hermano. O sea, y de hecho eso es parte de un corazón genuino, ¿verdad? Porque uno cambia su enfoque. Es que los milagros, hermanos, y las bendiciones que Dios nos dan, tienen el objetivo y la función de revelarnos quién es Dios, ¿verdad? Ah, Señor, o sea, tú cambiaste mi vida, o sea, tú eres Dios. O sea, ese milagro y esa sanidad o ese acto de gracia que Dios hizo en nosotros nos lleva a conocerle, ¿verdad? Nos acerca a Él cuando hay un corazón dispuesto. Pero cuando no hay un corazón dispuesto, yo tomo lo que buscaba y me voy, ¿verdad? Y ya no vuelvo. Y sí, muchas veces hay gente que viene a la iglesia, pide oración por algo, oramos por ellos, Dios se lo concede y nunca más vuelve a estar en la iglesia, ¿verdad? Así pasa. Y es ahí donde nosotros como iglesia, ¿verdad? Sí, debemos de creer que Dios es poderoso y puede hacer milagros y prodigios. Pero nuestra mirada no debe estar en eso, debe estar en quién es el que hace eso, ¿verdad? Es como un marido que viene y le da la quincena a la esposa, ¿verdad? Si la esposa nomás se queda viendo la quincena, mira, no, con ganas, ¿verdad? Qué padre es ser la esposa de él, porque me da toda la raya, toda la quincena, ¿verdad? Vivo bien, me da todo. Y mi relación con él está únicamente basada en lo que él me da. Pero no se pone a conocer que es un hombre fiel, que es un hombre que no la cambiaría por ninguna otra mujer, que es un hombre que tal vez se está sacrificando por amor hacia ella, ¿verdad? Entonces ahí cambia todo y en lugar de poner tu mirada en la quincena,
pone su mirada en su marido, ¿verdad? Mira lo que él está haciendo por mí, se sacrificó, me ama tanto, tiene tanto amor hacia mí, ¿verdad? Está dispuesto a escucharme, a hablarme, ¿verdad? Entonces cambia completamente ese enfoque, ¿sí me explico? ¿Verdad? Entonces eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Los milagros y las obras de Dios tienen como objetivo atraer nuestra mirada hacia Él, ¿verdad? Por eso una vez yo les comentaba que todo milagro y toda sanidad y todo las obras que Dios hace, Dios las hace con un propósito, hermanos. Dios las hace con un propósito. Y el propósito principal es guiar nuestra mirada hacia Él, ¿verdad? Eclipsarnos con sus maravillas, pero no para que veamos la obra, sino para que veamos al que está haciendo las obras y conocer a ese Dios. Porque lo que transforma el corazón, hermanos, no es conocer y ver los milagros. Lo que transforma el corazón es conocer al Dios que hace esos milagros. Amén. Vamos a orar, hermanos.